gracia, la paz y la misericordia de Dios esté una vez más sobre sus vidas. Una vez más agradecidos con el Señor de poder estar compartiendo la palabra, de poder estar aquí trayendo el mensaje que Dios quiere y que Dios ha puesto en nuestro corazón en estos días para que sea Él glorificando, sea Él exaltando su nombre. Quiero seguir con el mismo, con la misma línea o con la misma dinámica o el mismo tema de la última vez, seguir con el propósito, seguir entendiendo cuál es, en este caso, entender qué es lo que Dios dispone, qué es lo que Dios nos da para alcanzar el propósito, de qué disponemos, qué es lo que Dios nos está disponiendo en nuestras manos, porque al final esto es un propósito que depende de Dios, no depende de nosotros, y al depender de Dios es algo que lógicamente Él nos va a dar las herramientas. Eso sí, Él nos va a dar las herramientas, pero nosotros somos quien debemos hacer, quien debemos poner en obra, quien debemos poner en marcha. Él, él, él es el que, digamos así, Él es el que propone y nosotros somos los que disponemos, los que debemos estar dispuestos a hacer aquello que Dios nos encomendó y estar dispuestos a alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero antes de seguir con este mensaje, antes de seguir o de entrar directamente en el mensaje, quiero que le demos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de revelarnos y enseñarnos lo que realmente Él quiere en nuestras vidas. Así que, Señor, una vez más te damos gracias, Padre, alabamos y exaltamos tu nombre, sabiendo que eres tú obrando, eres tú haciendo, Señor, y disponiendo lo que tienes preparado en nuestros corazones para alcanzar el propósito eterno que hay en nuestra vida, Señor. Ese propósito que fuiste tú que generaste, que fuiste tú que preparaste desde la eternidad y para la eternidad, Señor. Así que te pido, Dios mío, que hoy vengas revelándonos, Señor, qué es lo que tú quieres, cómo lo que tú quieres, pero sobre todo de qué tenemos y qué disponemos para cumplir y hacer y alcanzar el propósito eterno en tus vidas. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te doy, Señor, por todo como tú lo haces y por cómo tú obras, Señor. Te pido que esta palabra que hoy es hablada, Señor, que hoy es predicada aquí, caiga y dé fruto, caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1, Señor. Amén y amén. Eh, bueno, como ya introduje un poco el tema se trata de lo que es lo que yo dispongo, qué es lo que Dios ha puesto en mis manos, qué es lo que Dios me ha dado para yo alcanzar o para yo llegar a hacer el propósito que Él tiene en mi vida. Dios ha puesto diferentes herramientas en la vida de cada uno de nosotros, es decir, Dios ha puesto las herramientas que nosotros necesitamos para alcanzar su propósito. Hay variedad, hay muchos tipos de cosas que Dios nos ha puesto a disposición, pero todas tienen un fin para alcanzar un propósito concreto en la vida de cada uno. Quiero que quien tenga Biblia o quien pueda me acompañe en 1 Corintios 12, del 1 al 11. La última vez leímos del 12 al 31, pero hoy vamos a leer del 1 al 11 porque creo y considero que aquí explica muy bien Pablo cómo es que Dios nos da y qué es lo que Dios nos da y para qué Dios nos lo da. Dice, ahora, amados hermanos, con respecto a las preguntas acerca de las capacidades espirituales que el Espíritu nos da, no quiero que las malentendáis. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por males caminos y arrastrados a rendir culto a ídolos mundanos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, ni nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu les da la capacidad de dar consejos sabios, a otros el mismo Espíritu les da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu les da gran fe, a alguien más ese único Espíritu les da el don de sanidad, a uno les da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más les da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu.
Todavía a otros se les da la capacidad de hablar en idioma desconocido, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don da a cada uno debe tener. Lo primero que quiero que entendamos es este último versículo. Dice que Él da a cada uno el don. Solamente Él decide qué don da a cada uno o qué don debe tener cada uno. Esto es algo importante. Mira, no hay dones, no hay ministerios, no hay operaciones que estén, y ahora te voy a explicar eso de dones, ministerios y operaciones, que estén por encima de ningún otro. Es decir, todos están para el funcionamiento del cuerpo y ninguno es mejor ni ninguno peor, ninguno es más honrado ni ninguno es menos honrado, sino son utensilios, son herramientas que Dios pone para que el cuerpo crezca. El propósito corporativo que todos tenemos es expandir el reino de Jesucristo, expandir el reino de Dios, es que el cuerpo de Jesucristo se expanda, el cuerpo de Jesucristo crezca. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito concreto que es el que Dios pone en nuestro corazón, el que Dios pone en nuestras vidas, con el fin de que se englobe en el propósito corporativo. Ahora, para cada uno de nosotros Dios nos va a dar un don distinto o un don diferente, Dios o incluso el mismo don pero manifestado o hecho de una forma distinta, o multitud de dones pero hechos de forma distinta. ¿Para qué? Porque Dios lo hace como Él quiere y de la forma que Él quiere, pero simplemente Él lo hace para que podamos alcanzar el propósito que Él ha determinado en nuestra vida. Tu propósito es mejor que el mío o el mío es mejor que el tuyo, no. Cada uno tiene un propósito que es igual de importante, igual de trascendente, igual de necesario e igual en todas las áreas para que se desenvolupe lo que Dios quiere. Que Dios a uno lo hace de una forma más visible y a otros de una forma menos visible. Es como Dios quiere y es para lo que Dios quiere. Ahora, ellos son mejores y nosotros somos peores o nosotros somos mejores y ellos son peores. No, es simplemente que Dios trabaja como Él quiere. Dicho esto, en el versículo 4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, pero tú, si estás leyendo la Reina Valera, te está diciendo, hay diferentes clases o hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. El siguiente dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dice, hay distintos ministerios, pero todos servimos al mismo Señor. Y en el siguiente dice, Dios trabaja de manera diferente, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Dice, hay multitud de operaciones, pero Dios es el que hace la obra. Yo quiero que te quedes con estas tres palabras. Dones, ministerio y operaciones. ¿Qué son los dones? Los dones son aquellas cosas que son del Espíritu, aquellas cosas que vienen directamente del Espíritu. Don de lengua, don de fe, don de interpretación de lengua, don de ciencia, don de discernimiento. Esos son dones de sanidad, esos son los dones que Dios pone y que Dios prepara a través de su Espíritu. Son dones que solo se logran, que solo se alcanzan, que solo se pueden hacer a través del Espíritu Santo, solo se manifiestan a través del Espíritu Santo. Eso requiere una comunión con Dios, todo, y que los dones son irrevocables, pero para el buen funcionamiento del don que Dios te está dando en el Espíritu requiere una comunión intensa con Dios, realmente estar afirmado en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque los dones no son para beneficio propio, los dones no son para yo manifestarme, ni para yo gloriarme, ni para que la gente me vea. Los dones que Dios me dio a mí es para el buen funcionamiento del cuerpo, para alcanzar el propósito eterno. Son herramientas que no son para mi propia conveniencia, sino son para que yo alcance el propósito que Dios ha depositado en mi vida. Hay gente que los usa para su propio beneficio, hay gente que los usa para su propia conveniencia, pero eso depende de cada una de las personas y Dios conoce todas las cosas. Lo segundo que quiero que veamos es los ministerios. Sabemos que hay 5 ministerios que nos nombra la Biblia, que son el apostólico, o el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro y el evangelista.
¿Cuál es más importante o cuál es más necesario? Mira, todos son igual de importantes, todos son igual de necesarios. ¿Por qué? Porque cada uno ocupa una función distinta, cada uno ocupa un rol diferente y es necesario que ese rol sea ocupado. No puede haber, es decir, en tu cuerpo, todos los órganos de tu cuerpo son, cuando tú naces, todas las cosas de tu cuerpo son necesarias. Y a medida que tú vas creciendo, todas las cosas de tu cuerpo son necesarias. Dicen que hay huesos en nuestro cuerpo, por ejemplo el peroné es uno de ellos, que solamente es un hueso de crecimiento. Pero saben, es necesario tenerlo. Aún y cuando has crecido, es necesario que ese hueso esté ahí. Si tú no lo estás, tu pierna se verá afectada de una forma diferente. Hay cosas que la gente, se quita o que les quitan por enfermedades, pero son necesarias que estén ahí al menos durante un tiempo. Lo mismo sucede con los ministerios. Todos son necesarios. Cada uno de los ministerios son necesarios. Y cuando en un cuerpo falta un ministerio, falta un pedazo de ese cuerpo. ¿Cuál es la función del apóstol? Apóstol significa enviado, pero la función principal del apóstol es establecer. Él es el que va y establece. ¿Qué es lo que establece? Establece el reino. ¿Cuál es el pastor? El pastor es el que apacenta las ovejas. Es aquel que Dios puso cuando el apóstol estableció, el que Dios dejó para que aquellas personas que están allá, y yo no quiero hablar de la gente, de los miembros, ni quiero hablar de gente como ovejas, sino quiero hablar de hijos. ¿Por qué? Porque el corazón del pastor es un corazón de padre. Es un corazón de paternidad, es la paternidad de Dios. Entonces él lo que hace es ocuparse de los hijos de Dios, de los hijos que Dios dejó establecidos allá a través del apóstol. ¿Cuál es la función del evangelista? La función del evangelista es ir y tocar a aquellas almas que están perdidas, ir y predicar el reino de Dios para que la gente se arrepienta y se convierta, enseñando, mostrando las obras, enseñando y mostrando la forma en la que Dios opera o las manifestaciones poderosas de Dios. ¿Cuál es la función de un profeta? Un profeta es la voz de Dios en la tierra. Un profeta, la función principal, y no confundamos un profeta con el don profético. Hay gente que tiene un don de profecía y que tiene esos momentos en donde el Espíritu lo usa para profetizar. Y luego está aquel que es un profeta, que es aquella persona que tiene un ministerio profético en el cual tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra. Es aquella persona que está para hablar lo que Dios quiere que hable, ni más ni menos, ni endulcerado, ni salado, ni amargado, sino Dios quiere que hable, y lo que Dios quiere que hable es la misión y la encomendación que tiene es esa. ¿Qué es el maestro? El maestro es aquel que se encarga de enseñar, discipular, capacitar, preparar, ayudar a que la gente alcance el propósito de Dios, a que la gente esté unida a Cristo y esté unida al cuerpo. Un maestro tiene una función muy importante y saben, en la congregación el maestro se ha dejado completamente apartado. La gente se preocupa de que haya maestritos para los niños y ya, no importa nada más. No, porque el pastor, no, porque los que cantan, no, porque esto, porque lo otro. Miren, el maestro es igual de importante y todos debemos capacitarnos. Aún los pastores debemos seguir capacitándonos. Aún los profetas, aún los apóstoles deben seguir capacitándose. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que nosotros sigamos creciendo en Cristo. Es necesario que sigamos preparándonos, capacitándonos, buscando, escudriñando y conociendo todavía más lo que Dios tiene preparado con nosotros en esta vida, para poder alcanzar lo que Dios ha designado. Y otra de las funciones que podemos ver es las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Digámoslo así, las operaciones son los dones naturales que Dios puso. Y mira, yo no quiero que me malinterpretes, porque yo entiendo que lo sobrenatural de Dios, lo espiritual de Dios es lo natural en nosotros. Pero cuando me refiero a los dones naturales, son aquellos dones que están en nosotros. Por ejemplo, el don de gente, esa capacidad que tiene la gente, o que hay gente que tiene, de poder establecer comunicación, relación con los demás de una forma amplia, de una forma concreta, de una forma en la cual no ejerce ni presión, ni ejerce una conversación bajo ningún tipo sino es una conversación fluida, una conversación agradable, amable. Otro de los dones, el don de servicio. Hay mucha gente que tiene ese don de servir, que tiene esa necesidad de servir a los demás. Por ejemplo, nosotros vemos como
las viudas tenían esa capacidad o ese don de servir a Cristo, ¿no? Él llegaba y veíamos como aquellas mujeres rompían el perfume de alabastro sobre su cabeza o se inclinaban a él o lo servían. Esa es un don o una capacidad o una operación que Dios nos da desde que nacemos y lo tenemos ahí arraigado y es algo que es natural en nosotros, que sale sin necesidad de nada. Es importante, es igual de importante. ¿Por qué? Porque fíjate que una de las primeras cosas que los apóstoles tuvieron que hacer y que nos lo narran en el libro de los Hechos, es buscar diáconos. Pero ¿cuál era el servicio de esos diáconos? El servicio de esos diáconos no era interponer manos, el servicio de esos diáconos no era ponerse con una manta para tapar a aquellos que se caen o recoger a aquellos que se caen. No, el servicio de aquellos diáconos era alimentar a las viudas, era ayudar a las viudas griegas para que tuvieran, para que los alimentos llegaran a ellas, repartir ese servicio, ese don de servicio, esas cosas serviciales para que todo o para que nadie quedara en desigualdad. Y yo me pregunto si eso no es importante. Sigue siendo igual de importante. Fíjate que fue una de las cosas que Dios designó, que Dios le dijo a los apóstoles que designaran desde el principio. Ahora, es importante, todo es importante. ¿Para qué sirve? Para el crecimiento del cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los que yo tengo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? No sé, eso tú tienes que orar. Yo sé lo que Dios me dio a mí. Yo sé lo que Dios puso en mi corazón. Yo sé lo que Dios, el propósito. Yo conozco el propósito de Dios en mi vida y entiendo lo que Dios ha puesto a mi alcance para lograrlo. Pero tú tienes que ser consciente de lo que Dios ha puesto, del propósito que Dios ha puesto en tu vida y de todos los dones que Dios ha puesto para contigo para alcanzarlo. ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo vas a saber? Mira, esto simplemente, mi hermano, mi hermana, se sabe orando. Esto solamente es revelado por Dios. El propósito de Dios solamente es el que te lo revela. Mira, esto no es pastor, esto no es apóstol, esto no es profeta, esto es Dios mismo revelándote, Dios mismo hablándote, Dios mismo diciéndote, hijo, hija, yo te escogí para esto, y esta es la tarea que yo he asignado y esto es lo que yo te he dado. ¿Lo vas a descubrir todo de golpe? No, Dios lo va a ir revelando poco a poco. ¿Por qué? Porque Dios busca que tú seas un apasionado de Él, que tú tengas esa comunión, que tú tengas esa intimidad, que cuando tú te levantes cada mañana lo primero que salga de tu boca es gracias papá por un nuevo día, dime qué es lo que tú quieres que yo haga hoy, dime qué es lo que tú quieres que yo descubra de lo que tú tienes preparado para conmigo, dime qué es lo que tú tienes, los dones que tú tienes preparados para que yo los vea hoy, para que yo los manifieste hoy, cuál es, cómo son, qué necesito que hacer, qué... Dios te irá revelando en cada momento de tu vida cómo y de qué manera debes hacerlo, debes emplearlo, qué es lo que te ha dado, cómo lo debes hacer, de qué forma lo debes hacer. Eso es algo clave y eso solo se descubre orando, eso solo se descubre en esa comunión íntima con Dios, estando siempre buscando y pidiéndole al Señor que te guíe y que te dirija. Fíjate, el versículo 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esto quiero que te quede claro. Mira, si eres pastor, no es para enseñorearte de los demás, sino es para ser siervo. Si eres apóstol, lo mismo. Si eres profeta, lo mismo. Si eres maestro, lo mismo. Si eres evangelista, lo mismo. Pero si Dios te ha dado el don de sanidad, lo mismo. El don de milagros, lo mismo. Si Dios te ha dado el don de fe, el don de hablar en lengua, de interpretar la lengua, no es para que los demás te vean, no es para que te enseñorees de los demás, no es para que los demás digan, wow, tremendo, oh, cómo Dios lo usa. No, es para que te humilles y lo pongas a disposición del cuerpo. Porque el mismo Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Porque esto que Dios puso en nosotros es para el crecimiento y la expansión de su reino y es para que sirvamos a los demás. Dios lo ha puesto para el beneficio mutuo, porque cuando todos los dones, cuando todos los ministerios, cuando todas las operaciones trabajan de forma mutua y de forma cooperada y de forma corporativa, todo funciona como un engranaje perfecto, funciona como un reloj
suizo, un reloj de esos automáticos que no llevan pilas, pero que los pesos, los contrapesos, las manillas, los engranajes, todo, incluso la misma carcasa, el mismo vidrio, todo es tan perfecto, tan bien equiparado, tan bien conectado, tan bien establecido, que funciona para la eternidad y toda la eternidad sin una sola falla, sin que ese reloj se atrase, sin que ese reloj llegue tarde, sin que ese reloj se adelante, porque es así como Dios opera en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos ese reloj perfecto, ese cuerpo perfecto que provoca electricidad en nuestro, que provoca espasmos en nuestro corazón para que lata, para que bombee la sangre, para que esa sangre llegue a todos los órganos, para que los pulmones inhalen y expulsen el aire, para que oxigenen la sangre y esa sangre se filtre, y esa sangre se mueva y nos dé y nos ayude y nos podamos mover. Ese es el buen funcionamiento del cuerpo, cuando el cuerpo de Dios funciona perfecto, engranado como un reloj, funcionando como un cuerpo humano. ¿Saben qué pasa? Que el reino no solamente se expande, sino que el reino se multiplica, porque saben, cuando los dones están todos unidos, todos unánimes, cuando las operaciones están todos unidos, todos unánimes, cuando los ministerios están todos unidos, todos unánimes, quiere decir que nosotros estamos todos unidos, todos unánimes, y no estamos sumando, sino lo que estamos haciendo es multiplicar, porque no es lo mismo 2 más 2 o 3 más 3 que 3 por 3 o que 4 por 4 que 4 más 4. No es lo mismo, 4 por 4 16, 4 más 4 8. Fíjate, cuando Dios multiplica, se multiplica en crece, se expone, se expande de una forma exponencial. Y es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Pero para eso es necesario que tú sepas quién es. Tú sepas quién eres y tú sepas cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida y de lo que dispones. ¿Por qué? Porque a veces te vas a querer eh, o te impresionan cosas que otros tienen y quieres adquirir lo que otros tienen, dejando y descuidando lo que Dios ha puesto en ti, dejando y descuidando aquello que Dios ha puesto en ti. Y entonces el cuerpo no funciona bien, porque tal vez tú digas, oye, Dios, yo quiero hablar en lenguas, pero tal vez Dios te quiere usar para interpretar lenguas, o tal vez diga, yo quiero interpretar lenguas, pero Dios tal vez te ha puesto para, para servir. O tal vez diga, yo quiero profetizar, pero Dios te ha puesto como maestro. No sé, eso solamente Dios lo sabe, pero tú no puedes ni impresionarte ni querer las cosas a tu manera, sino esto es a la voluntad de Dios y como Dios quiera. Tú sabes que esto no es por ti ni por mí, esto es por Dios, ni es como tú quieres ni como yo quiero, es como Dios quiere. Mi hermano, mi hermana, ha llegado el tiempo en que todos empecemos a hacer y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Ha llegado el tiempo en que todos empecemos a trabajar eso. ¿Para qué? Para que logremos expandir el reino. Mira, Cristo está aquí, Cristo ya viene, Cristo está a la esquina, Cristo no va a demorar ni 10, ni 15, ni 20 años, Cristo llega ya. Entonces, mi hermano, dejemos de perder el tiempo, dejemos de estar preocupados por lo que está sucediendo en esta tierra y empecemos a preocuparnos de lo que Dios quiere en nosotros. Oye, hay crisis, pues que haya crisis. Hay crisis para los que viven en este mundo, para los que son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ya te dije que nuestra ciudadanía es de los cielos y nosotros somos de los cielos. Y como somos de los cielos, que la crisis afecta a los que son de acá, nosotros somos de allá y allá no hay crisis. Preocupémonos de eso, de que el reino se expanda, de que lo que Dios ha propuesto en nuestras vidas en este tiempo se cumpla, de que logremos y alcancemos los propósitos eternos de Dios para llegar a cumplir la meta que Él designó en nosotros. Así que yo te insto, yo te exhorto a que en este tiempo le digas, Señor, ¿quién soy? Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que tú has puesto en mis manos? ¿Cómo yo voy a lograrlo? ¿Qué voy a lograr? Yo te insto a que lo hagas, yo te invito a que lo hagas, pero que no, de noche y de día, que no pares, que sea tu mayor anhelo, saber cuál es el propósito de Dios en tu vida, saber cómo Dios quiere trabajar en tu vida, saber cómo Dios quiere obrar en tu vida. Yo te invito a que lo hagas, porque en este tiempo Dios va a manifestarse poderosamente en aquellos que realmente han entendido
qué es lo que Dios quiere manifestar en su vida. Así que te invito a que lo hagas. Señor, yo te doy gracias, Padre, y te pido que en este día, Señor, empieces a hablar a la vida de cada uno de los que está viendo este video, de los que ha visto esta transmisión, Señor, y les digas qué es lo que tú has designado para sus vidas. Oh, Ramakatarabaishara. Y Señor, yo te pido que tú sigas revelándote, que tú sigas mostrando, que tú sigas, Señor, en este día, obrando, Señor, y sobre todo que sigas, Padre, guiando, rompiendo esos yugos que nos atan a aquellas cosas que nos impresionaron, Señor, y para que podamos entender quién somos, qué es lo que tú propones y qué es lo que tú has puesto, Señor, para que hagamos, cuál es tu propósito en nosotros. Oh, Ramakatarabai, Sharamamai, Terebebebe. Yo te burra, Makarabai, Shara. Señor, eres tú, revelando, Señor, el propósito y los dones que has preparado en nuestras vidas. Yo te lo pido, mi Dios, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, que la gracia, la paz, la misericordia de Dios esté sobre sus vidas. Les invito a que sigan orando, sigan pidiéndole al Señor que les revele qué es lo que tiene en su corazón, qué es lo que Dios ha propuesto en su corazón para ustedes y que sea manifiesto en sus vidas. Que la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Recuerden, si creen que esta transmisión, este video es de bendición para sus vidas, pues compártalo para que otros puedan ser bendecidos también. Y nada, recuerden que nos vemos Dios mediante la semana que viene, misma hora, mismo lugar. Que la gracia de Dios, la paz, la misericordia esté sobre sus vidas. Que les vaya bien. Chao.